Lucy Sal. mm, Quiero hacer este video como más detallado de de quién es salvo y cómo saber si eres salvo. Am, no sé, me quedé yo ayer con una cuestión. Yo tengo un problema, me lo dijo mi familia desde niño, que yo debía estudiar derecho porque yo quería hacer justicia. Am, yo no puedo estar oyendo y me desgasta. Y yo ya le dije a Dios que no me desgaste, o sea, que me haga como autista o algo así. Oír sufrir animales todo el día. Ver a un niño que no pueden defenderse, no sé, cuando estamos en las predicaciones en el templo y las mamás están más preocupadas por otra cosa menos por atender a sus hijos. Y hay llantos y eso. Y, o sea, no soporto la injusticia. Y yo veía la desesperación de una señora ayer sobre si era salva o no. Y empezaron las respuestas extrañas y yo decía, escrituras, 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 o sea, háblale con las escrituras porque yo sufrí esa angustia de si soy salvo o no. Y hoy puedo decir soy salvo, pero también tengo mis momentos en los que me caigo para atrás y digo, ¿y si todo ha sido una construcción de mi mente? En esa necesidad de buscar verdad y amor, que son dos cosas que a mí me han roto. Cuando yo descubrí verdades y no había amor, yo quise matarme, o sea, no es extraño y lo he subido en muchos videos. Y quiero abrir este video de soy salvo, cómo saber si soy salvo. Hay quienes tienen la convicción clara, pero no por las escrituras, sino porque sus pastores o sus líderes de sus iglesias, que a veces no puedo llamar pastores porque un pastor le preocupa su oveja, no su bolsillo, no su ligereza, no su conformidad, no su entendimiento. Le preocuparía lo que se dice en sus escuelas, en sus clases, en sus que institutos que quiere hacer. Le preocuparía muchas cosas. Le debería de preocupar que los conversos no son conversos en su iglesia, son conversos en en la calle. O sea, la iglesia nunca los cambió, ¿no? Pese a que participan en sus fiestas y en sus shows y por más que la misma iglesia o el templo se aprovecha de sus miembros en las cosas que le convienen y por eso hace participar a las personas. Porque son bonitos, porque son los que más dan dinero, por los que trabajan económicamente adentro de la iglesia, por los que, lo que sea. Los dejan andar caminando como hijos del infierno, haciéndoles creer que por estar ahí viene la salvación, nada más espérate tantito, ¿no? Y el día de ayer la hermana decía algo, la hermana que nos está dando clases, decía, ante la duda de soy salvo, decía, no sé, hay que preguntarle, hay que leer las escrituras, etcétera. Y luego decía ella, cuando alguien te diga que si creyó en el Evangelio y en lo que leíste y demás, dile que pida hasta que no le digas que dé una oración, que diga una oración, sino que pida que sea salvo hasta que se salve, ¿no? A mí no me cuadró esa respuesta, la verdad es que yo dije, no, no es cierto, es que no es así. Pídele al Espíritu Santo que te muestre al Hijo, al Padre, y, y primero que te muestre arrepentimiento, ¿no? Am, el proceso es, la elección es soberana. Ahorita lo voy a ir citando con las escrituras, por favor. No, no creas que no. De hecho, copié algunas escrituras y probablemente voy a dejar fuera muchas. Porque la salvación viene desde el Antiguo Testamento, viene desde David, viene desde Moisés, viene desde Abraham, viene desde, o sea, me puedo ir al Salón de la Fama, de la fe, ¿no? Y yo te puedo decir que es una elección de Dios, uno,
no depende de nosotros. 2, no te puedes salvar si estás muerto. Nadie puede orar por tu salvación. Esa es una mentira y también lo voy a citar escrituralmente con un ejemplo didáctico. Así ese día llueva, truene, relampaguee, se te aparezca la Virgen María, no sé, no vas a ser salvo. Si tú te sigues, o sea, el mayor problema de todos los que somos cristianos o decimos ser cristianos o creemos en Dios es que no leemos la Biblia. O sea, leemos, yo creo que tu devocionalito ese que no sepa que sirva, la verdad, como para consolarte, como para hacer lo que hacen los católicos cuando van en el camión y van rezando sus Aves Marías y sus credos del trabajo y credos de comida y credos de sanidad y no sé qué cosas tienen ellos, porque ellos tienen oraciones para santos, para días, para festividades, para María, para el ángel de la guarda, para todas esas cosas. Al ángel no sé qué y al ángel quién sabe que también se les hace adoración y demás. No sé si ya eso sea santería o también sea de la iglesia romana, la verdad es que no me interesa. Pero nosotros no leemos la Biblia. O sea, la verdad es que yo cuando leí la Biblia, yo la leía con angustia de, oye, dime qué, yo quiero paz, yo necesito paz en mi cabeza. Mi cabeza es una bola de cosas que no entienden y que no soportan, ¿no? Y por la gracia de Dios, no en cuestiones morales, conductuales o psicofisiológicas, Dios me ha ido dando esa paz. Una paz que sobrepase todo entendimiento, sí, pero no la que yo creía que era esa paz. Es decir, el mundo sigue siendo caótico y mis emociones siguen permeando en mis relaciones con el mundo, pero hay una paz que va a sobrepasar todo entendimiento y esa es, yo ya no tengo guerra con el Padre. Yo no tengo guerra con el Padre porque la sangre de su Hijo fue imputada a mi causa y mi causa fue pagada por Jesús. Por razones que el Padre decidió desde antes de la fundación del mundo, yo estaba en su libro de la vida y por razones que no terminaré de entender, que no tienen que ver conmigo, aunque mi cabeza diga a veces, pues tal vez pusiste algo o hiciste algo, no sé, o si la tuya lo dijo alguna vez. La mía ha sido tan baja de su autoestima que dijo, ¿yo qué? O sea, yo creo que ese es mi pleito, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con la salvación cuando no merezco absolutamente nada, ¿no? Siempre se me ha hecho saber o se me ha hecho decir y se me ha hecho sentir que no tengo derecho a nada, porque nunca he complacido a nadie y nunca he hecho nada bien por nadie y siempre he dejado cosas a medias, ¿no? Um, Me crié con una mamá que desgraciadamente no tenía llenadera. Hicieras lo que hicieras, nunca estaba conforme con lo que tú alcanzabas. De entrada, bueno, el primer error que cometí fue ser hombre y ella quería mujer. Y de ahí se venían cosas, ¿no? Sin entrar en la trama psicológica. O sea, quiero decirte cómo se distorsiona la mente y cómo miramos entonces a Dios, ¿no? Como nuestros padres o como quienes nos criaron. Y entender que la salvación no es tuya, es de Dios. Una, que Él decide quién se salva y quién no. Quién, si te vas a salvar es en la vida. Que es decisión propia y que si no te salvas también es decisión propia. Es decir, Dios se manifestó en muchas cosas. Por eso decía yo en otro video, tórcele la mano a Dios. O sea, si no estás en el libro de la vida, tórcele la mano a Dios para que sí estés. Yo sé que la voluntad de Dios es soberana y demás y demás y demás, pero dice en las escrituras que Dios se arrepintió de y hizo otras cosas cuando Moisés hablaba con él, ¿no? Dicen en las escrituras que no había nadie que intercediera por, que si él hubiera visto que intercediera alguien por, él hubiera hecho algo. Él dijo que si él hubiera visto a alguien bueno en Sodoma y Gomorra no lo hubiera destruido. Y demás. Entonces la salvación es de él, pero tú intervienes, ¿no? Tú tomas la decisión. El Espíritu Santo tiene que morar en ti. Tú tienes que nacer de nuevo para ser salvo. Nacer de nuevo es que tienes que ser nueva criatura, hecha por Dios. Dios tiene que cambiarte de naturaleza. Tú tienes una naturaleza muerta en delitos y pecados.
Eres esclavo del pecado, la carne y el mundo. Perdón, del pecado, del diablo, de la carne y del mundo. El pecado nació contigo, está en tu ADN, porque todos nacimos de Adán excepto Jesús. Todos tenemos la carne podrida, enferma, sucia, asquerosa, no nada más porque te salen granos y no se te curan o como me ves en otros videos con llagas de toda la cara, no, simplemente porque estás podrido de pecado, es decir, tu carne quiere carne. Y la carne, en términos psicológicos, funciona por el cerebro reptil, quiere alimento de placeres y de sobrevivencia. Y a veces está sobreviviendo y entonces quiere placeres, ¿no? El sistema límbico mamífero pide emociones. Entonces, no tenemos como muchas cuestiones racionales para pensar, ¿no? Para andar buscando de Dios. Primero queremos tener el estómago lleno y después que nos acaricien el estómago ya lleno para que sintamos bonito la digestión, por decirlo de alguna manera, ¿no? La salvación es de Dios. La salvación es en vida. La salvación requiere de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te lo da Dios a través del Espíritu Santo. Y insisto, todo esto ahorita lo voy a citar escrituralmente. Nada más quería condensarlo en explicación porque luego se me pierden las explicaciones. Si tú te arrepientes, porque tú probablemente estés viendo el video o vayas a alguna iglesia, y sobre todo si vas a iglesias liberales, insisto, en esas iglesias liberales te regalan la salvación. Si tú vas a iglesias liberales, no confíes en la iglesia, o sea, créemelo, Biblia, ¿no? Porque por un lado hay un pastor en público en internet, en Facebook, gritando cosas que tú crees, órale, qué loco, ¿no? Qué disciplina. Pero cuando tú llegas a las clases te das cuenta que no hay disciplina, ¿no? Entonces lee tu Biblia porque la Biblia es la que te dice cuál es la puerta estrecha y cuál es el verdadero camino para llegar a Dios. Y no es el camino ligero, abierto y demás, ¿no? Es un camino de obediencia, es un camino de seguir mandamientos, es un camino donde entiendes que lo haces por amor a Dios. Hay obras que son resultado de creer en Dios. Y vas a estar luchando todo el tiempo contra carne, contra Satanás, contra el pecado y contra el mundo, ¿no? Vas a estar peleando contra esas tres cosas, ¿no? El pecado todavía mora en tu carne, aunque tú tienes una nueva naturaleza al instante mismo en el que eres converso. El instante de conversión no es necesariamente consciente, no hay conciencia y no hay empiria alrededor de él, por favor, no vas a sentir algo, ni te vas a caer al suelo, ni vas a gritar lenguas, ni nada de eso. Conozco gente dentro de esa iglesia donde voy que dice que hablo en lenguas y que no sé qué tanta estupidez. Y no lo dudo porque así está hecha esa iglesia, o sea, para que todo el mundo crea que es salvo con lo que sea y que todo el mundo se bautice por lo que sea y que todo el mundo diga que es cristiano por lo que sea y que sigan yendo a la escuela dominical y dando dinero a la iglesia. Se acabó. No son salvos, pero siguen yendo. Se consuelan con gritar, con moverse, con balancearse, con parecer que van a boxear en lugar de estar en el evento cristiano, por estar bailando como si estuvieran en un concierto de rock, por estar dando de palmadas, por gritar a la hora que les dicen, alza tu voz, iglesia, ¿no? Por panchos emocionales, pero al final no son salvos, no son salvos, o sea, no son salvos, punto. Tú lo puedes ver en sus ropas, tú lo puedes ver en sus pláticas, tú lo puedes ver en lo que nos importa después en la semana, tú lo puedes ver en lo que es su vida. Su vida son mercaderes, son prostitutas. No son cristianos, o sea, son cristianos cuando Dios los tiene hasta aquí. Entonces se acuerdan de Dios. La salvación requiere de tu arrepentimiento, pero es un arrepentimiento que envía el Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes, tú eres nueva criatura ya. Cuando tú te das cuenta que respirar es, tu respiración está llena de pecado porque es parte de tu carne, por decirlo de una forma exagerada, este, cuando tú entiendes qué significa dar muerte a tu madre, a tu padre, perdón, renunciar a tu padre, a tu madre, a tu familia, a tu vida,
renunciar a ti mismo, renunciar a lo que tú crees, a lo que tú eres, dejar todas tus pretendencias, dejar todo lo que tú eres, dejar todos tus sueños, aspiraciones, dejar de creer que tu carrera, tu dinero, tu prestigio, tu color de piel, tu cara, tu guapura, tu hermosura, tu musculatura, tu estatus, tu dinero, tu posición, es lo que te da el principio te da la salvación o te da la posibilidad de ser alguien. Si renuncias a tu título, a tu cédula, a tus conocimientos del mundo, cuando esos conocimientos del mundo se oponen a la Biblia, cuando renuncias a cualquier otra creencia que no sea en el libro de Dios, o sea, si tú te da hambre por leer la Biblia, te da hambre por leer los testamentos, te da hambre por leerlos hoy, mañana, ayer, antier, buscas horarios en los cuales lo puedas leer y no tu devocional de 10 minutos o tu devocional de 2 minutos o tu devocional de lo que te manda internet. No, quieres leer Biblia, 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 Biblia. Este, Se quitan, porque no es que tú modeles tu vida, se quitan tus deseos de la carne. Se van cayendo todos tus deseos de la carne. Deberían de caerse de un trancazo, pero hay cuestiones físicas que a veces influyen y entonces no estoy diciendo que todos los que sean salvos pasan por esto, vuelvo a insistir. Yo creo firmemente que Dios hace el cambio inmediato. Lo sé en cosas que yo creía que me iban a tomar cadenas y me iban a tomar medicamentos y me iban a tomar ir a, pues no sé, que alguien estuviera a mi lado para que yo no pudiera hacer las cosas que yo hacía, ¿no? Y hablo de mi alcoholismo. Este, por hablarte de algo pues que se supone que yo tendría que someter a control médico, porque era demasiada mi adicción. Es decir, yo respiraba alcohol, dormía en alcohol, o sea, yo era una cosa como las cosas que tienen ahí en la UNAM, ¿no? Los órganos, esos en formol, ¿no? Bueno, yo así vivía, ¿no? Y cayó, o sea, se cae. Todo te parece pecado y mientras más avanzas en tu santificación, se te vuelve más pecado en tu vida. Tus sentimientos de culpa, tus sentimientos de arrepentimiento, tu necesidad de oración se vuelve algo automático en tu vida. Eh, no vas a la... Bueno, yo que voy a un templo liberal y no he encontrado otro, de verdad créeme lo que no lo he encontrado. Si lo hubiera encontrado me hubiera movido. Eh, Vas con el sentido de que voy a adorar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a adorar a Dios. Lo que significa adorar a Dios es darle gracias por lo que Él es, cantarle a Él, oír su palabra y tratar de oírla sin pensar en la persona que lo está diciendo y en cómo está su iglesia patas para arriba. Eh, Pensar en tratar de estar atento a lo que diga Dios en esa predicación, si es que ahí está Dios, que también se lo he preguntado. ¿Tú estás ahí? Y y no tienes respuestas audibles, pero Dios te va guiando y te va diciendo dónde sí hay y no hay, y quiénes sí y quiénes no, y dejas de creer también que todo es cristiano. Quieres estar con cristianos, quieres oír lingo cristiano, quieres oír cosas cristianas, quieres oír a otros hablando de Dios, quieres que la gente hable de Dios y crea en Dios, quieres oír que la gente te pregunte de Dios y quieres predicar, o sea, quieres hablar de Dios, quieres que la gente conozca de tu Dios. Quieres que todo el mundo sepa, así como, no sé si te pase a ti en el mundo, pero tú andas recomendando a tu cantante favorito o a tu equipo favorito o tu vicio favorito o lo que tengas favorito. Así queremos que conozcan a Dios y no es como los testigos de Jehová porque Dios nos vaya a mandar al infierno si no te hablamos del infierno y de Dios y demás, porque además los testigos de Jehová es una secta. Igual que los mormones, igual que otros grupos que son sectas, ¿no? Este, Incluso los que se dicen cristianos, por ejemplo, los mormones se dicen que son cristianos y dicen tenemos la iglesia de Jesucristo de los últimos días o algún show así, ¿no? Es mentira, o sea, no creen en Cristo. Tan peores que los masones, ¿no? Entonces,
Pues es eso, ¿no? Tu vida se ve volteada de cabeza. Nadie puede creer que tú seas una criatura diferente. Tu santificación es algo progresivo, pero tu salvación es algo inmediato, y eso que te quede claro. Tú ya eres criatura lista para el cielo. El problema es que tú, como tienes carne, a veces escuchas más a la carne que a Dios, a veces descuidas esto, a veces descuidas tu oración, a veces descuidas y le haces caso a tu carne, o sea, dame de comer, dame de comer, dame de comer, y la carne la dejas hablar, pero no tendrías por qué hacerlo. Ya no vives esclavo del pecado, ya Satanás no es tu señor, ya Satanás ya no es tu amo, ya el mundo ya no es tu amo. Y ya no tienes que estarle preguntando al mundo si Lady Gaga fuera salva y si Jim Morrison fuera salvo y si ya no estás preocupado por Facebook, que si la señora que salió la otra vez con el niño hablando de, no sé, o sea, ya no te preocupa el mundo, ya no, es más, no, bueno, perdón, ya no usas las redes sociales, ¿no? Simplemente las usas como para vaciar contenido bíblico y se acabó. Y no te interesa si tienes likes o no tienes likes, o si tienes seguidores o no tienes seguidores. Tú simplemente lo subes porque es un mandato, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y difunde mi palabra, habla de mí, que la gente me conozca. A eso mandó a los discípulos, eso significa discípulo enviado, ¿no? Vives en constante lucha con tu pecado, con la guerra espiritual. Te agarras de tu evangelio, te lees tu evangelio, buscas gente con sana doctrina. Cuando oyes sana, no sana doctrina, porque obviamente te has pasado tu vida revisando tu Biblia, tu vida 2 años, un año, medio año, pero te atascas de Biblia, o sea, quieres leer a Dios. Eh, Cuando oyes algo que no cuadra con Dios, te hace cortocircuito. Tú mismo, el mismo Espíritu Santo que mora en ti te dice, no, eso no es. Y lo vas y lo corroboras en la Biblia. Desde cosas que uno puede dejar pasar hasta cosas que son impasables, ¿no? Desde cosas que uno puede dejar pasar desgraciadamente porque no ha encontrado otra iglesia donde te dicen que en el corazón es donde llevas a Dios, así seas un rockero, una rockera, ¿no? Así seas un mercader, así seas un... No, o sea, no, ahí le dice la Biblia que no. Y en la iglesia no deberíamos de ir de ciertas formas y demás y demás. Pero dices, ok, va. Hay cosas que no puedes salvar, por ejemplo, que las mujeres sean pastoras, ¿no? No, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia, la mujer no puede enseñar la Biblia, punto. No puede predicar, ¿no? El otro día decía mi instructora, yo quisiera que mi enseñanza fuera una prédica. Yo iba a decir algo, pero como creo que ya entendió que no, ya no dije nada, pero ellas no predican, ¿no? Quieres predicar, te sale la onda de que quieres ser pastor, quieres tener tu iglesia, te informas que es un pastor, y lees que es un pastor, y pues la verdad es que quedó muy, muy, muy corto de ser un pastor. Quieres evangelizar a todo el mundo, renuncias a todo lo que sea no cristiano. Si lo quitas de trancazo, qué bueno, si lo vas viendo después y te vas convenciendo de que no es cristiano, es decir, que no honra al Señor y Salvador al cual entregaste tu vida, lo dejas de hacer. Y Él mismo te convence de pecado y Él mismo te convence, eres cristiano. Si tienes, como dicen los seculares o como me decían los seculares, si tienes cruda moral, cada que te acercas al pecado o caminas en el pecado, entonces ya no eres de esos. Si eres cristiano, nueva criatura, no practicas el pecado, me voy a ir a Juan, si es que no se me olvida, me voy a ir a Juan. Vas a hacer obras de cristiano, me voy a ir a Santiago. Y es una elección de Dios, ¿no? Quisiera empezar a citar la Biblia, porque si no, como cuando doy mis clases, pero mis clases no me importa porque son seculares, pero la Biblia sí me importa que sepas que esto viene en la palabra de Dios, ¿no? Romanos 9.
Más antes, Romanos 9, versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, es decir, Apocalipsis, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Esos somos los cristianos, los verdaderos cristianos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Cuando tú citas esto, tú te das cuenta que se rompió el pacto con los judíos, se abre el pacto con nosotros, a los judíos que aún siendo judíos quieren ser salvos por la predestinación que Dios tiene, por la preelección que Dios tiene, pues son salvos. De hecho, va a haber un remanente judío que va a ser salvo. Y ahí puedes diferir con MacArthur cuando dice que todo Israel va a ser salvo. No, perdóname. Van a ser salvos los que Dios determinó que son salvos. Y aparece ahí en la Biblia, son 144,000. No dice más nada. Déjame citarte, por favor, segunda de Timoteo 2:20. Ojo, ya te dije quién es el que elige, ¿no? Con ese pasaje, por favor, si no lo interpreté como tal. O sea, Él decide quién es, porque Él te creó. Y Él decide quién se salva y quién no. 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo de la casa aquí? ¿Cuál es la casa? O sea, ¿por qué te saltaste allá? Bueno, te quiero decir también que desgraciadamente en la iglesia, en la casa de Dios, desgraciadamente hay seres viles, seres que van a deshonrar, seres apóstatas, seres que nada más van a a tranquilizar su conciencia cauterizada, a hacerse creer que son hijos de Dios, aunque en realidad no son hijos más que de Satanás. Y van a llevarse a la gente entre los pies, a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos. Se los van a llevar entre los pies porque son personas hechas para eso. Y incluso van a salir de la iglesia, van a formar su propia iglesia, van a formar su iglesia con su forma, van a crear una iglesia pues, light, ligerona, sabrosa para toda la banda, para que todos creamos que somos salvos, ¿no? Una iglesia de sana doctrina tiene disciplina bíblica, disciplina de iglesia. La disciplina bíblica es que si no te ciñes a las escrituras, se te llame la atención, después se te llame la atención con dos o más, después se te llame la atención con toda la iglesia, y si de plano no cambias, se te retire. En IBI, Iglesia Internacional Bautista Internacional, perdón, en IBI, para dar el bautizo, no sé cuál sea la examinación interna, pero además ponen en una pantalla los nombres de los posibles candidatos. Y te dicen de manera anónima, si usted ve que alguno de ellos no está caminando conforme a las escrituras, avísenos para hablar con él y detener el proceso. En mi iglesia, en la iglesia esta, donde voy a congregarme, tú puedes ir de minifalda, tomar 8 meses de clases o 4 meses de clases o 6 meses de clases, y con tu minifalda puedes ir y pedir tu bautizo. Y con tu minifalda te van a bautizar. Te van a decir un discurso políticamente correcto sobre qué significó que te bautizaras, y te van a decir que eres nueva criatura y que ya demostraste frente a Dios y que ya puedes comer la Santa Cena que antes no podías comer. Y ya, tú puedes regresar con tu minifalda el siguiente día,
enseñando tus labios vaginales con tu ropa entallada. Tú puedes seguir idolatrando tu cuerpo. Tú puedes seguir creyendo que lo más importante en la iglesia es que te vean las piernas, que te vean a través de los pantalones que llevas y de las camisetas que llevas el cuerpo, que seas la luminaria Lady Gaga o que seas el maromero Páez, o que seas la cosa más sensual que hay en la iglesia. Y ir a hablar de cosas estúpidas a la iglesia, ¿no? Después de que estás una hora oyendo que te vas a ir al infierno, que si no eres nueva criatura, que si bla, 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 bla. Después termina la relación con el culto y entonces empiezas a decir cosas como, uy, está bien chido eso, ¿dónde lo sacaste, güey? ¿No? Y ya, salió Dios de tu ecuación. Cuando cierras la Biblia, cierras el cerebro. Se acabó cristianismo. Ese es el cristianismo liberal al que yo voy. Bueno, el Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice... Espérame tantito, déjame ver si es Segunda de Corintios. Sí, se supone que sí. Segunda de Corintios 5:17. Aquí es donde te digo que necesitamos nacer de nuevo. No sabía si primero citar esto o citar a Juan, pero voy a citar primero este. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, en la segunda carta le dice, de modo que si alguno, insisto, 5, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, versículo 18, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, que rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que tú entiendas esto, tú necesitas al Espíritu Santo. Es decir, para que tú entiendas la gravedad de lo que ocurrió ahí, tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas entender que tú tienes que ser nueva criatura para entender esto. Y es ahí en la cruz en donde la deidad se quebró la relación perfecta. Se quiebra una relación perfecta por voluntad del Padre, que ya había predeterminado que él ya sabía en su presciencia y en su omnisciencia, él ya sabía que íbamos a pecar. Él ya sabía que íbamos a terminar tirando a la basura toda su creación con el pecado de Adán. Tendría que haber un segundo Adán para la salvación, que ese segundo Adán se iba a llamar Jesús Cristo y que tenía que tener dos condiciones: ser hombre sin pecado, por eso fue creado por el Espíritu Santo, y Dios, para que a la hora de morir la ira de Dios cayera sobre alguien que pudiera soportar la ira de Dios y salir victorioso. Y el único que podía hacerlo era Dios, porque Dios era un ser infinito, es un ser infinito, es un ser perfecto, sin pecado, que además no puede pecar, porque iría contra su naturaleza, que tomó las características de hombre para vivir como pecador. Se le trató como pecador desde que nació, se le humilló desde que nació, se le imputaron los pecados de nosotros. Pero él vivió en ese trance hasta los 33 que lo mataron. Él vivió la vida perfecta y justa y hizo toda justicia que viniese en el libro de la ley de Moisés, que fue dado por la mano de Dios, por el dedo de Dios.
Y ahí en la cruz se rompe la Trinidad. Dios Padre desconoce a Dios Hijo. Dios Hijo se llena, se atasca de pecado. Es la parte de su deidad que ensuciamos en su eternidad pasada y presente y futura por causa de nuestros pecados presentes, pasados y futuros de miles de miles de miles de gentes que van a ser salvas y que somos salvos y vamos a poder estar con Él en gloria, porque cuando nos presentemos frente al juicio, lo que van a ver es a Jesús. Van a ver a Jesús en cada uno de nosotros y nos van a dejar pasar porque vamos a ser justos como Jesús, vamos a ser sin pecado como Jesús y vamos a ser glorificados, vamos a tener una glorificación física. Obviamente ya nuestra glorificación humana ya está, ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque ya mora en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya nos selló con el sello de la promesa. El Espíritu Santo es la sustancia, la persona que trae en sí misma la sustancia del Padre y del Hijo. Y por lo tanto en nosotros mora la Trinidad, lo creas o no y lo entiendas o no. Y es una responsabilidad, lo entiendas o no, lo creas o no. Bueno. Somos, dice aquí, perdón, gracias a Dios, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con Satanás, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán para mí mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y veré para vosotros, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Si tú eres salvo, tú entiendes esto. Si tú eres salvo, tú vives esto. Si tú eres salvo, tú siempre estás alerta de esto. ¿Qué oigo? Glorifica a Dios. ¿Qué como? Glorifica a Dios. ¿Qué tomo? Glorifica a Dios. ¿Qué me inyecto? Glorifica a Dios. ¿Qué hago con mi cuerpo? Glorifica a Dios. ¿Para qué uso mi cuerpo? Glorifica a Dios, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Yo le decía a un amiguito que decía, es que nada más me tomo una cerveza. ¿Qué es una cerveza, amiguito? Y el amiguito me decía, un latón, una lata. Sí, ¿de cuántos mililitros? Porque hay de 250, hay de... Ah, no, pues una de 700. Un tipo que caben tres tipos, o sea, tres tipos de él caben en mí. Una lata de 700 mililitros de cerveza, es decir, litro y medio y un poquito más de cerveza. Y dice que no pasa nada, que está bien. Además fuma. Y además para lo único que le sirvió Dios fue para quitarle un dolor, una enfermedad de la piel. No es cristiano. Bien, voy a citar, ay Dios mío, voy a citar Pentecostés para entender un poquito de qué se trata, el nuevo nacimiento. Perdón, primero déjame citarte entonces y voy a hablar del nuevo nacimiento, Juan 8:10. Juan 8:10. ¿Va? Va. Espero en Cristo Jesús que... Estoy tratando de no afanarme para hacer el video más tranquilo y que quede por la gracia de Dios, ¿va? Y pese a lo que insisto, aquí la terapia de perros, aullando, ladrando y llorando, no calla nunca. Juan 8. Juan 8 inicia el título, según Reina Valera, la mujer adúltera.
Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado con él les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, esto lo está diciendo Juan, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno. Señor, ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Y ahí te quiero decir lo que Dios quiere de ti y de mí. Recuerda que una mujer en adulterio era digna de ser apedreada y muerta. Así decía la ley. Lo curioso es que los fariseos llevaron a la mujer. Y si se supone que la sorprendieron en adulterio, tenía que haber otra persona teniendo el adulterio con ella. ¿Estás de acuerdo? O sea, todavía no había dildos o vibradores o cosas con las que se estuvieran follando y que por eso las acusaran. O sea, Dios nunca puso en la ley, matarás al que se está masturbando, ¿no? Dijo, matarás al que esté ayuntándose con animales, si hombres con hombres y si mujeres con mujeres. Y si mujeres fuera del matrimonio y hombres fuera del matrimonio, los dos tenían que morir apedreados. Entonces aquí no aparece el fulano, pero sí aparece ella. Y se la llevan a Jesús los que se supone que practicaban la ley, entendían la ley y vivían la ley. Y no tenían pecado y que incluso era abominación estar al lado de ellos y comer con ellos porque ellos eran tan puros que uno no era digno de comer con ellos, ¿no? Parecido a los cardenales, papas, sacerdotes y todas esas cosas, ¿no? Entonces Jesús les recuerda que todos están podridos en pecados, todos se van, no sé si se arrepintieron o no, pero sí se dieron cuenta que no tenían ningún derecho a soltar una piedra. Otra vez, él recuerda que la ley no es la externa, es del corazón, ¿no? Y sí, en el Antiguo Testamento incluso hay una parte donde un tipo anda cargando unas leñas y lo encierran en la cárcel y lo juzgan y le dicen, pues, ¿qué hacemos? Y Moisés consulta con Jehová y Jehová dice, apedréenlo, o sea, porque en día de reposo estaba cargando leñas, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo. Ahora déjame citarte, por favor, Juan 8:10. No es cierto, Juan, espérame. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Juan 3. Ya, Juan 3:3. Juan 3. Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un fariseo. Y aquí lo cita Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Otra vez, los fariseos eran los que vivían la ley, ¿no? Los escribas eran los que la interpretaban, los que la analizaban, los que la discutían entre ellos. Y los fariseos eran los que te enseñaban cómo vivirla y te hablaban de la ley, ¿no? Dice, uno de los fariseos se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él entiende el origen de Jesús, no entiende que él, todavía no entiende que él es Dios.
y que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero él ya tiene una idea que no está tan perdido. Tú vienes de Dios, tú eres maestro de Dios, directamente. Ahorita voy a decir por qué dice eso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Los dunamis famosos, los dinamitas, las dinamitaciones que son las señales, que son los milagros que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, fíjate qué respuesta, ¿eh? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no sé si anticipó lo que le iban a preguntar o si anticipó su necesidad de ser nueva criatura. No sé, no lo sé, pero la respuesta de Jesús es esa. O sea, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús dice algo espiritual, Nicodemo lo entiende y Nicodemo contesta como sarcásticamente. Y entonces Jesús le dice lo que él necesita oír. Dice, de cierto te digo que aquel que no naciere de agua y del Espíritu, agua es el lavar pecados, como lo mandaba Juan en ese momento, y del Espíritu Santo, cuando Dios al perdonarte los pecados te hace nueva criatura, te sumerge, te vacía de ti, te llena de él, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ves por qué me trauma cuando regalan bautizos? Porque la que llega con la minifalda o el que llega de Maromero Páez y sale como el Maromero Páez, no entiende qué es la santidad, no entiende quién es Dios, no entiende a quién se está entregando, no entiende que Dios no le va no lo va no va a ser glorificado porque te hayas metido en una tina de agua frente a unas personas que además ni siquiera entienden que lo que están haciendo es una santidad, algo santo, porque ellos mismos los oyes decirte a ti, como creyente, pues esto es un lugar público, esto no es un lugar santo, la santidad la llevas adentro, la iglesia es tuya. Que los oyes decir, es que es una fórmula, tú dila a los nuevos ancianos, o sea, por Dios, y me toca oírlo a mí, luego a mí, ¿no? Entonces son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo van a creer en algo si todo lo trivializan y todo lo ven como un juego, ¿no? Por eso pueden entrar al agua de bautizo, no ser nuevas criaturas, no haber cambiado y seguir idolatrando la carne, seguir preocupados por mercadear, por vender cosas carísimas, por vender sus cuerpos, por vender su imagen, por parecer las cosas sensuales, por seguir idolatrando lo que no es cristiano, su cuerpo. Su cuerpo no en términos de pues, vive sano, vive bien, no. Su cuerpo como la cosa por la cual todo mundo tiene que voltear, salivar y eyacular, ¿no? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿no? Muchos de los que van y se avientan al agua, pues no son, ni siquiera los que están predicando, me queda claro. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, Espíritu Santo, donde Él quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque es soberanamente Dios el que decide. Por eso te dije que la elección es de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí, ya sé que voy a citar el 16 porque todo el mundo lo cita. Hasta aquí Jesús está explicando que es un nacimiento espiritual, pero que tiene que pasar algo antes. Tiene que morir Jesús en la cruz. Si no muere Jesús en la cruz, no hay salvación.
La serpiente de Moisés fue una vez que los israelitas andaban haciendo de las suyas, pecando contra Dios, y Dios mandó serpientes a que los mataran, mordiéndolos. Y Moisés, para variar, intervino por ellos, y entonces le dijo Dios, bueno, ¿quieres salvarlos? Haz una serpiente, ponla en tu báculo, y todo el que mira a los ojos de la serpiente, pues va a salvar, ¿no? A Jesús lo van a colgar en un madero, va a ser un maldito. La serpiente, Satanás, va a morir en la cruz, va a ser pisada, por fin. La muerte y el dueño de la muerte y el pecado van a morir en la cruz. Tú, si eres cristiano, no vives del pecado, no vives de Satanás, no vives del mundo, no vives de la carne. Entonces tú necesitas que Dios muera en la cruz y tú creer que la cruz es lo único necesario y suficiente. Dios, su vida, su resurrección y su muerte. Dios Jesús. Y creer que es una labor de la Trinidad que tú seas salvo. Por fe. Por fe, no porque te brinque un ángel en el hombro, ni porque cambies de color, ni porque tengas el aura rosa, ni porque tengas visiones, ni porque tú veas letreros en tu mente, ni porque te hable una voz adentro, ¿no? Y voy al famoso 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vio Dios a su Hijo, perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está tu salvación. Ahí está tu salvación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Ok? Aquí en esta cerrada yo tengo la fortuna, afortunadamente también ha bajado la incidencia, pero yo que tengo la fortuna de que cae la noche y las cucarachas salen y empiezan a hacer sus cosas. Baja la noche, regresa el día, se calman las cucarachas. Pues esas cucarachas no les gusta la luz. Son criaturas de la noche porque saben que lo que están haciendo es malo. ¿Okay? Malo frente a los ojos de Dios. Deja que te estén fastidiando el día o las cosas y demás. Ahí está la salvación. Gracias a Dios, Dios me hizo citar la salvación. Ahí está. El Espíritu Santo tiene que morar en ti. Jesús tenía que morir en la cruz. Todavía no había muerto. Pero Jesús, él mismo está leyéndose a sí mismo. Nos está diciendo lo que le va a pasar a él. Él tiene que morir en la cruz. Una vez que él muere en la cruz, él termina la obra. Tetel está terminado, es consumado, se acabó, ya. No viene a juzgar al mundo en esta parte, no. Ahorita estamos en los postreros tiempos de gracia y misericordia. Ahorita la justicia y la misericordia se besaron, están enamoradas y emparentadas. Ahorita tú puedes todavía salvarte. ¿Te puedes salvar en vida? Sí. ¿No te puedes salvar muerto? No te puedes salvar muerto. No te pueden salvar las oraciones de la gente. O sea, no es cierto. El otro día cité a Lázaro y al rico. Cité a Lázaro y al rico y ahí precisamente tú sabes que no te puedes salvar porque alguien ore por ti por fuera y alguien venga y hable por ti por fuera. No es así. Así no funciona. Insisto que en la ceremonia, en la clase, una señora, que yo insisto, esa iglesia no te va a contestar. O sea, ese es el problema, esa iglesia no te contesta. Tú vas con los pastores, no contestan, dicen cosas que te acaban de desvirtuar. Y eso es lamentable. Si yo hubiese creído la mitad de las estupideces que me estaba diciendo el señor ese que se supone que es
director o no sé qué del Scami famoso, yo hubiese seguido en esa iglesia creyendo que yo era demasiado exagerado con mi cristianismo. Afortunadamente yo había leído la Biblia y no, gracias a Dios no me tragué toda la basura que me dijeron, ¿no? Pero, pero Cristo, Jesucristo, tiene que dar la vida, ¿no? Jesucristo, y tienes que ser salvo. Perdón, estoy tratando de encontrar esa parábola, pero ¿qué crees? No la encuentro. Entonces, me voy a aguantar tantito esa y déjame citarte Hechos. Déjame citarte Hechos 2:1. ¿Por qué te quiero citar Hechos 2:1? Porque es lo que ocurrió post muerte, resurrección y ascenso de Jesucristo. Y eso es evidencia didáctica de cómo fue el primer proceso de conversión, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos 2. Cuando llegó eh, Hechos capítulo 2, perdón, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Incluso puedes pensar que hubieron romanos, por favor. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos los que hablan? O sea, los galileos eran los que habían estado con Jesucristo. ¿Ok? Y son los que seguían congregándose y orando por Dios. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. En Frigia, perdón, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ves? ¿Ves cómo se había romanos? ¿Ves? Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es alcohol, es una forma de preparación de alcohol, ¿va? De la uva, ¿no? Primer discurso de Pedro, escucha lo que les dice Pedro y empiezan las conversiones, ¿no? Si quieres entenderlo, todos los que recibieron en ese momento el Espíritu Santo se hicieron cristianos. Ahora escucha cómo debes de predicar a un cristiano, perdón, a un no cristiano, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, no me conocieron a mí, yo tomaba 24/7. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, es decir, hablarán las escrituras, para que se entienda qué es la muerte y la resurrección de Jesús y por qué era necesario y suficiente la muerte de Jesús. Nada más. No pienses, por favor, incluso profetizar también se decía vidente. No pienses, por favor, en estupideces como de, te prometo una casa, Dios me dijo que tienes una casa, Dios me dijo que vas a tener un matrimonio. A ver, ¿quién quiere esa promesa? No, 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 no. Si tú tienes don de profecía es porque alguna vez te puedes quedar solo, sin Biblia,
y Dios te dé las palabras que tienes que decir para testificar frente a un juicio, frente a otros cristianos, Él te da esa habilidad, ese don. En ese tiempo no existían Biblias, se tenía solamente el referente del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era el que defendía que Dios, Jesucristo, había venido para salvación de los gentiles y de los judíos. Derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Ahí ya está hablando de la segunda venida. Sangre, y esa es la segunda venida. Antes de que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque incluso en la tribulación vas a ser salvo. O sea, también hay posibilidad de salvación. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por la determinación del consejo anticipado y conocimiento de Dios. O sea, ahí te está explicando tu salvación y la mía, ¿no? Varones israelitas, oí las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Él se mostró, Él hizo dunamis, Él dijo que eran las obras de su Padre. Dijo, si no me creen a mí, crean en las Escrituras, si no creen en las Escrituras, crean en las obras, porque todo esto ha sido determinado por el Padre. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, no hubo nada en el azar, era el pleroma, era el momento ideal para que Dios fuera muerto, Dios Hijo fuera muerto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No verá corrupción, no vio corrupción. Murió al tercer día y sin embargo salió glorificado y por alguna razón que no entiendo le dejó las marcas de la cruz. Lo pudo haber hecho salir sin las marcas de la cruz, pero seguramente habría habido idiotas como yo que hubieran dicho, no, ese no es Jesús. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, porque él escribió ese salmo, es un salmo, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, otra vez vidente, que vio la venida de Jesús, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, Mesías, para que se sentase en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó. Hades es la muerte. De hecho, en Apocalipsis tú vas a oír que se le quitan las llaves a Satanás y a la muerte y se les echa al lago de fuego. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y eso también lo cita Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y eso te lo cité en otro video. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, dijeron, ¡au! Hicimos algo muy malo. ¿Cómo pudieron darse cuenta de que habían hecho algo muy malo cuando eh, un mes atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, estaban gritando crucifícale, crucifícale, crucifícale? Seguramente ahí había soldados que estuvieron en la crucifixión, seguramente ahí había pueblo que estuvo en la crucifixión. Porque fue un día público, o sea, fue un día de Pascua. Entonces, pudo haber ha habido muchos de ellos que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, cómo puedes sentir que un día estabas odiando a Dios y al otro día estás diciendo, au, la regué? Y ese au te golpea en la cabeza. Se compungieron de corazón por el Espíritu Santo. Por eso lo hicieron. Porque el Espíritu Santo estaba caminando entre ellos y estaba morando en sus cabezas y estaba diciéndoles, hello, la verdad es esta. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora viene la acción, ¿no? Otra vez, pero ellos ya son salvos. Eso quiero que te quede claro, ellos ya son salvos. A ellos ya les llegó el Espíritu Santo. Ellos ya entendieron que cometieron un pecado que no debería de ser perdonado, pero es perdonado por la gracia y gloria de Dios, porque era necesario para que Él fuera glorificado, para que nosotros tuviéramos nueva vida, para que nosotros fuéramos salvos. Y entonces les dice, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos, no, dale vuelta a tu carro, cambia de ruta, cambia tu mente, cambia todos tus pensamientos, mira tus pecados, lávate de tus pecados, pide perdón a Dios, confiésate de tus pecados. Dijo Pedro, arrepentíos, cuando se arrepiente te cambia de ruta, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la salvación, otra vez, otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando te bautizas? Otra vez, no es irte a la agüita vestida de minifalda y salir de la agüita vestida de minifalda con una blusa transparente para que te vean el cuerpo ahí también. No, 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 no. O sea, cuando tú te bautizas, tú estás viviendo en ese momento el vaciamiento de ti, porque eso significa bautizo, vaciarse y llenarse de Cristo, morir en Cristo, nueva criatura, morir en la cruz, dejar tus pecados imputados a Dios, Dios los transfiere a Jesús, Dios a ti entonces te mira salvo, limpio, santo y sin mancha, y entonces tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, o sea, yo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Nosotros somos parte de esa perversa generación? Sí, nosotros somos parte de esa perversa generación. Así que, o sea, la perversa generación es todos nosotros. Hasta la segunda venida de Jesús, todos somos esa generación. ¿Okay? No estés pensando de 30 en 30 o de 40 en 40 o no sé cómo es sociológicamente. Ahorita no quiero pensar sociológicamente. Ahorita quiero hablar en el poder de Dios. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Ojo, para cuantos el Señor Dios llamare. Él es el que te llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a todas personas y muchas se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, ahí viene la transformación de la persona, ahí viene la transformación del sujeto, ahí viene la transformación de esto. O sea,
son todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No? Esa es la salvación, o sea, es que eso es la salvación. Vuelvo a insistir, esa es la salvación, no tiene vuelta, ¿no? Cuando yo te trato de citar todas estas cosas, es que es como fragmentos de lo que tú y yo tendríamos que entender sobre qué es ser salvo, ¿no? Dicho por Jesús, dicho en el primer gran momento de salvación, y van a haber más eventos. Por ejemplo, ahorita está la curación de un cojo. Dice Pedro y Juan, y te lo voy a citar porque hay otra exhortación de Pedro, y esa exhortación de Pedro hace que haya más conversos. Por eso te lo quiero citar. Dice Pedro y Juan, por la gracia de Dios, capítulo 3, Hechos, curación de un cojo, Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En cuanto vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaban que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Porque entonces él se detuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Escucha, 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 escucha. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, y matasteis al autor de la vida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él, y ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas en Cristo Jesús, en boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer, o sea, su Mesías. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos, otra vez, cambia y permite que el Espíritu Santo cambie esa naturaleza, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a sus padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarriada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de la profecía y del pacto, y tú y yo, por favor, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y otra vez, esas son las oraciones que uno tiene, perdón, esas son las predicaciones que uno tiene que hacer, ¿no? Que la gente entienda que Dios mató a su Hijo por ti, por mí, que tú eres parte de esa cruz, pero que esa cruz te puede salvar si reconoces que es lo todo suficiente, su vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en esa medida, tú, a través del Espíritu Santo, puedes ser salvo. Es una obra que solamente el Espíritu Santo determina cómo la hace, dónde la hace y cuándo la hace. Y se supone que se garantiza. Y perdón, digo el se supone porque desgraciadamente la mala experiencia del templo donde he estado y los templos donde he estado. Desgraciadamente hoy tenemos templos ligeros, hoy no tenemos iglesias duras, hoy no tenemos iglesias exigentes, hoy tenemos iglesias light, regalan bautizos. Hoy estoy oyendo que el segundo cuatrimestre de una clase es: ¿de verdad eres nueva criatura? Cuando eso debería de ser lo primero que tendrías que contestar y tenía que ser tu primera clase. No, ¿qué es la Biblia? No, 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 no. Soy salvo, o sea, soy nueva criatura, sino que qué carajos estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Cómo me sigo burlando de Dios? ¿Cómo me sigo burlando de mí mismo? ¿Cómo sigo jugando, ¿no? Yo le decía a Dios cuando empecé una carrera que se llama pedagogía, yo iba para derecho, pero Dios puso en su divina voluntad que yo estudiara pedagogía. Y yo le decía a Dios: Dios, voy a estar un año ahí, un semestre, si no entiendo nada y salgo mal, pues yo me voy y me voy a trabajar y voy a ver qué hago de mi vida, ¿no? Pero yo no puedo seguir perdiendo el tiempo y engañándome con algo que no entiendo. Por la gracia de Dios, que solo Él entiende, entendí la famosa pedagogía, hice la maestría en pedagogía y espero poder estudiar un doctorado en pedagogía o algo así. O estudiar algo de teología, que también me trauma saber más de mi Dios. Punto. No porque el conocimiento me vaya a llevar a salvación, yo ya soy salvo, quiero saber de mi Dios para poder defenderlo con mansedumbre. Punto. Y Y bueno, finalmente es como decirte: no vayas a creer que un padre, perdón, un padre menos, que un pastor le interesas cuando nada más está para sus conces y para sus intereses propios de él. Yo te recomiendo que te pegues a hermanos que no te gusta lo que dicen porque son demasiado exigentes y demasiado exagerados, pero que les ha preocupado la Biblia y estar bien con Dios. Por lo que sea, por la forma en la que hemos entendido el Evangelio, por la forma en la que nos educaron, por lo que tú quieras, porque el Espíritu Santo trabaja así en nosotros o lo que sea. Pero el chiste es que pégate con gente que de verdad nos preocupe ser nuevas criaturas en todo, por todo y para todo, y que apestemos a cristianismo. O diríamos la banda cristiana, que que olor fragante sea nuestra presencia frente a Dios, nuestras oraciones, nuestros cantos, todo lo que hagamos. Y eso ha sido, o sea, de hecho yo voy contra natura a la iglesia, yo voy contra natura a bautizarme, yo voy contra natura y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay libros que te dicen: pues, sí, pero no es necesario, sí, pero no es necesario, sí, pero no es necesario. Sí, pero es un mandamiento. O sea, es un mandamiento. Y por lo tanto yo quiero cumplir con el mandamiento, con el sacramento, ¿no? Déjame, déjame cerrar con
Mateo, el sermón famoso del monte, por favor. Si no es que tuviera que cerrar con Romanos, la verdad es que no tienes para dónde voltear para poder hablar de Dios y de la salvación y demás, pero déjame citarte el sermón del monte famoso. ¿Por qué te quiero citar el sermón del monte? Porque el sermón del monte te va a decir cosas muy interesantes, ¿no? El sermón del monte te va a decir que Dios no vino por tu salud física, no vino por tu matrimonio, no vino porque tu hijo salga de las drogas, no vino porque tu pierna se mueva. Si en su gracia Él te recupera de todo eso que te estoy diciendo, bien. Él vino por tu alma. Y salvarte tu alma te debe llevar a persecución, te debe llevar a sufrimiento, te debe de llevar a aflicción y te debe de llevar a dolor. ¿Dolor por qué? Porque vas a vivir en un mundo caído con nuevos ojos y entonces vas a ver el pecado como es. Dirían en la película Matrix, te tragaste la pastilla azul y ves la verdad. Ya no ves lo que te enseña el mundo, ya no ves lo que te enseña Satanás, ya no ves lo que te enseña el pecado y el mundo. Déjame citarte las bienaventuranzas de Dios. Bienaventuranzas es lo que te va a hacer feliz siempre que pongas los ojos en Dios. Pese a que Satanás, la carne o el mundo, las circunstancias te sigan diciendo el mundo apesta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos está el reino de los cielos. ¿Quiénes somos los pobres de espíritu? Los que reconocemos que no nos podemos salvar, que no hemos encontrado la verdad, que no sabemos la verdad, que vivimos engañados, que vivimos comiendo de mendrugos del mundo, que seguimos buscando en el mundo las respuestas celestiales, cuando las respuestas celestiales están en Cristo Jesús. ¿Ok? Bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, porque son los arrepentidos. Somos los que dependemos ya de Jesús. Perdón, se me había olvidado decirte eso. Cuando eres salvo, eres dependiente de Jesús. No dependes de si tienes para la sopa, no dependes de si tienes virilidad, no dependes de si estás guapo, no dependes de si le gustas a fulana, no dependes de si en la iglesia eres la más sensual, diva. No dependes de si eres parte de un ministerio o no, no dependes de eso, dependes de Dios para todo, hasta para levantarte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Es todo tu poder, toda tu fuerza y toda tu fortaleza en control de Dios, en las manos de Dios. Tu jinete es Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? ¿O quién es la justicia? Es Jesús. Las cosas justas son de Jesús, punto. Obviamente a ti te entra la onda de ser juez y salvar al mundo y arreglar el mundo. Los impacientes como yo tenemos ese problema. Pero la justicia es de Él. Espérate a su ira. Él le va a pagar al doble a los asesinos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Porque hay que tener misericordia por nosotros. Y la misericordia no es una condición que le quite a Dios nada ni le ponga nada. Es un plus que Él nos da a nosotros, por decirlo de alguna manera. O sea, Él hubiera sido justo si no salva a nadie. Y hubiera sido justo si no viene por nadie. Y si no hace nada más que deshacerse de su creación y volver a ser otra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo vas a ser limpio de corazón? Cuando te quiten la carne de corrupción, porque tú ya tienes el nuevo corazón limpio. Pero con tu corrupción no puedes estar con Dios. Tienes que tener un cuerpo glorificado para poder estar en la presencia de Dios. Bienaventurados y yo también, perdón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que no andan buscando pleitos, los que no contestan, los que no gritan, los que no
le siguen el juego a toda la gente bonita que tienes alrededor, que está traca, 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 y dale, y dale, y dale, buscándote. ¿No? Prefieres tener cáncer en el páncreas que estarles contestando a sus estupideces. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Otra vez Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por Jesús, os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así nos tienen que perseguir, ¿vale? Perdón, déjame citarte algo un poquito antes. Un poquito antes. Jesús principia su ministerio. Un poquito antes. Es 4, versículo 12. Juan tiene mucho la idea del narrador que nos cuenta incluso las emociones que están pasando allá adentro y las cosas que están pasando allá adentro. Fíjate que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muertes luz les resplandeció, o sea, Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, eso lo dice Jesús, viene hasta en rojito: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros. Dios está entre nosotros. Todavía. Obviamente ahí estuvo en físico. O sea, ahí estuvo haciendo las cosas. Ahí estuvo en presencia. Tú lo podías tocar, tú podías comer con él, tú podías abrazarlo, tú podías sentir su corazón, tú podías ver su sangre, tú podías ver su cuerpo. Ahorita no está con nosotros físicamente. Físicamente está allá arriba. ¿Cómo le hacen? No sé. Es Él. Yo no sé de esas cosas. Él es Dios. Él está en carne allá arriba. Y Él va a bajar en carne a juzgarnos. Y Él va a bajar a hacer juicio. Y Él va a bajar a tirar 7 copas de ira y 7 trompetas. Y esto se va a acabar. Y todo se va a derretir. Y tu tiempo para arrepentirte se va a acabar cuando des la última respiración. Y por favor, cuando tú oyes de Dios que está siendo blasfemado y está siendo manoseado y está siendo hablado mal, o algún vecino idiota te dice en redes sociales: no, aquí no se habla de Dios, eso te indigna y eso te hace defender a Dios. No eres cristiano si no defiendes la causa de Dios. Y no es irracional decirle a alguien: perdóname, Dios está aquí, en tu cerrada y en tu dinero que estás pidiéndole a la gente por las estupideces que no arreglas, que siempre están rotas y que siempre se vuelven a romper. Y el que es que cristiano que está juntando ese dinero nunca defiende la causa de Dios, nunca lo ves que escriba nada de Dios. Pero eso sí, tú pasas por su casa y: ¡ay, Dios! Y Señor, y gracias por el pan, y no sé qué. Ahí están las incongruencias, ¿no? Y demanda a vecinos para que no suenen sus motocicletas, y le quita el trabajo a los vecinos y demás, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Perdón, ahora sí me regreso de la cita, ¿no? Es que sí me gustaría haberte dicho eso que decía Jesús, ¿no? Ahora déjame citarte lo que nos dice a nosotros, si eres cristiano. Tú eres sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal no cura, pero bueno, sí cura algunas enfermedades, pero se usaba como algo que evitaba que las cosas se pudrieran. Se tienen que acabar de pudrir, sí, pero la sal retenía la putrefacción. De hecho, se usaba como conservador para pasear comida y especias y demás en los viajes en barcos y esas cosas. Duraban meses los viajes y no había refrigeradores, ¿no? Entonces y además la sal se extraía
de las minas. Entonces venía con suciedad y demás. Entonces a la hora de sacarle la suciedad también era, no la sacaban del mar, como ahora. Y esa sal se podía erosionar en el polvo que traía, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Esa, no dejar que la maldad abunde, no ser parte de la maldad, no ser parte de los que practican el pecado, no ser parte de los que son piedra de tropiezo, no ser esos que dicen Jesús y allá atrás están fornicando, y están oyendo reggaetón y están pecando, o sea, a punto, están pecando, su corazón no es de Dios, es de Satanás. Pero dicen Jesús, pero dicen Dios te salve, pero gritan más en la iglesia, pero cantan más fuerte, pero lloran cada que el pastor dice algo, pero se ríen con el pastor. No eres cristiano. Tú cuando eres cristiano eres adicto a la Biblia, cuando eres cristiano quieres agradar a Dios en todo. Porque si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, ¿no? Y puedes leer todo el sermón del monte para entender si eres salvo o no. Y hay cosas que van contra natura y hay cosas que van siempre contra natura porque tú tienes carne de pecado, pero tú tienes un ser glorificado en ti que es la nueva criatura, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso hace que lo que es contra natura, o sea, tu carne, te haga decir, sí, Señor, porque si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Porque si me amáis, el Padre os amará, y vendremos y haremos morada en ustedes. Porque la puerta es estrecha. Porque si no sigues al pastor, no sigues la verdad y la vida, si no tienes convicción verdadera de pecado, si no entiendes si no, si no aborreces lo que por tu culpa y la mía terminó pasando en una madera, si no entiendes que todo hecho fue por amor y no es sentimentalismo, no es emocionalismo, fue un mandato que se cumplió al pie de la letra contra la humanidad de Dios que decía, Dios mío, pasa de mí esta copa. La deidad de Dios que decía, pasa de mí esta copa, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pese a todo lo que Satanás haga contigo, el mundo, la carne y demás, perseverarás. Y a medida que sigas creciendo en Cristo, mayormente vas a ver pecado en todo lo que tú eres y lo que tú haces. Mayor transformación vas a pedir de Dios. Mayor necesidad de ser menos abominable a sus ojos. Porque esta es tu santificación que te prepara la glorificación para reinar por siempre en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un cuerpo glorificado, que es lo único que necesitas para la nueva venida, la segunda y última venida de Dios. Yo voy a mandar la cadena, bueno, el link de este video si Dios permite que se guarde. Y ojalá lo comparta con la señora que tiene esta necesidad. Y ojalá sea paciente y ella lo vea. Y ojalá Dios haya puesto las palabras que si no lo ve ella, cualquiera que necesite saber si es salvo o cómo eres salvo o qué es ser salvo, pueda escucharlo y de verdad pueda encontrar la certeza de su salvación, porque es horrible no saber que eres salvo. Es horrible. Y por favor, antes de que te pegues a videos y te pegues a personas y te pegues a quien te dé el consejo o te traduzca la Biblia, léela. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe qué dice la Biblia. Hay un pastor que se llama Juan Manuel Sierra y siempre decía él, fue la primera iglesia en la que quise participar y por gracia de Dios no me quedé. Virtual. Decía él, mándenme preguntas y yo se las contesto. Y él decía, sí, pero él veía preguntas que decían cosas que él decía, no, espérame, eso viene, si tú lo buscas en Google, eso aparece en Google.
Si tú encuentras una cosa que ya trataste de encontrar respuesta y de verdad no entiendes, entonces sí mándamela. Si no, no me mandes preguntas de cosas que la misma Biblia y Google te pueden contestar. Así que primero escudriña tu palabra y luego ven y búscame. Y ahí yo me pegué, o sea, yo quise agarrarme de eso. Dije, bueno, sí tienes razón, vamos a leer la verdad de mi Dios, el misterio de mi Dios y lo que Dios quiere de mí. Por su gracia es que hoy puedo subir estos videos con el gusto, el gozo y la satisfacción de decir, en Cristo Jesús, nueva criatura, con una carne no glorificada, con una guerra espiritual, siendo librada todos los días, con un mundo, un Satanás y una carne que luchan en contra mía. Pero por la gracia del Dios existente, Dios infinito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, somos más que vencedores. Ya ganamos. Lee Apocalipsis. Ya ganamos. Solo resistir un poco más. Un poco más. Luz, luz y sal.